Hola, muy buenas noches. Hoy el tema de hoy es el bautismo. Vamos a hablar sobre el bautismo de Jesús. Acá en 1 Corintios 12:12 nos explica, nos dice que el bautismo es para todos, para blancos, gringos, negros, mestizos, cholos, para flacos, gordos, para todas las regiones, para todo el mundo. No excluye a nada ni a nadie. El bautismo es muy importante porque en el bautismo nos hacemos hijos de Dios. Con el bautismo se nos borra el pecado original. Aparte que el bautismo nos da la salvación, como nos da Jesús en un ejemplo, cuando Él se bautizó, se abrieron los cielos. Para nosotros también se nos abren los cielos para la salvación. Vamos a empezar diciendo, agarren su Biblia y vamos a buscar 1 Corintios 12:12. Del mismo modo que el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero aún siendo muchos miembros forman un solo cuerpo. Así también Cristo, todos nosotros, ya seamos judíos, griegos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, el cuerpo de Dios. Ahí nos está diciendo Pablo en 1 Corintios que el Espíritu Santo son uno solo, son muchos miembros, pero uno solo conformamos el cuerpo de Cristo. Y también nos viene Pablo a decir acá en 1 Corintios 10:1, nos dice, en los antiguos, dice: les recordaré, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar Rojo. De alguna manera ellos fueron bautizados tanto en la nube como en el mar para ser el pueblo de Moisés. Ellos comieron de un alimento espiritual y bebieron de una bebida espiritual, pues salía de una roca que les seguía. ¿Quién era esa roca que le seguía? Era Cristo. En cada momento de su vida, en ese desierto de su vida, estaba Cristo caminando con ellos. Y es como ahorita nosotros también en todas las situaciones de dolor, tristeza, de pena, de angustia, Dios está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Por más que no lo veamos, Dios está con nosotros. Y acá también les dice que ellos han sido bautizados en la nube y en el mar. Han sido bautizados ellos también. La nube y el agua han sido símbolos para el bautismo, ¿no? Ahora ya los símbolos son eso, ahora es realidad. También acá nos habla en Gálatas 3:27, dice: todos ustedes al ser bautizados en Cristo se revistieron de Cristo. O sea, del vestido que tenemos puesto nosotros, nuestro vestido, nos revestimos de Cristo cuando nos bautizamos. Cuando nos bautizamos en Cristo Jesús, pasamos a ser hijos, amados y legítimos. Se nos borra el pecado original y nos viene la gracia santificante de Dios. Es como por ejemplo en las bodas, ¿no? Las bodas que hubo de ¿en qué capítulo fue eso? En San Juan, Gálatas 3:28, si no me acuerdo, San Juan nació en una cita dice que nosotros fuimos que un señor hizo una boda para su hijo y todos estaban vestidos de traje. Todos tenían su traje de boda, pero había uno que se había colado en la fiesta y no tenía el traje. Y le preguntaron: amigo, ¿qué pasó con tu traje? ¿Por qué no te pusiste? Pero él no le contestó, no supo qué decirle. Es igual a nosotros en el momento de llamarnos Jesús, nos llama Dios a su presencia, no nos va a dar oportunidad de ponernos el traje. De ponernos el traje significa de irnos a bautizar para estar preparados, porque si no vamos a bautizar, no vamos a poner el vestido de Cristo, no vamos a revestir de Cristo. Pero si no nos bautizamos, no nos vamos a poder revestir de Cristo. Y entonces le dijo el dueño de la fiesta, le dijo: amárrenlo y échenle afuera, donde va a ser rechinar de dientes, donde hay tormento y desesperación por todos nosotros que no hacemos caso a la palabra del Señor y no seguimos sus mandatos, no guardamos sus mandatos. Guardar sus mandatos significa cuidarlo, obedecerlo. Guarda, es como un tesoro que estás cuidando, ¿no? Una mamá te encarga, te dice: guarda este objeto hasta que yo venga. Tenemos que guardarlo, cuidarlo, verlo, estudiarlo, seguirlo, pero tenerlo ahí cuidadito, cuidándolo cuidadosamente. Y Dios nos dice: guarda mis mandatos, ¿no? Y eso tenemos que hacer, guardar sus mandatos.
Y así todos, sin caso no estamos revestidos de Cristo, no estamos preparados, pues, ¿no? Y nos lleva, pues, estamos botados y alejados del reino, ¿no? Del palacio de las bodas del Hijo, de la fiesta del banquete, bueno, que está organizando, ¿no? Es una comparación que hacemos. Ahora acá en otro de bautismo dice, vamos a seguir leyendo. En Hechos 2:38 dice Pedro, nos cuenta. Pedro les contestó, conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes para el perdón de sus pecados, y Dios le dará el Espíritu Santo, porque estas promesas son para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros a quien nuestro Señor llame. O sea, esa promesa del Espíritu Santo es para todos, no está excluido ni joven, ni niño, ni nada, ni adulto, ni por edad, ni por etapa, no, es para todos en general, porque cuando pasaron el mar, también pasaron todos, chicos, grandes, viejos, todos pasaron y todos se fueron bautizados. Así también como el antiguo también que dijeron cuando van a bautizarse, el bautismo anterior era la circuncisión. La circuncisión a partir de los 8 días ya estaban ya circuncidados, ¿no? Y ese era su bautismo de antes. Ahora ese bautismo eran para todos los hombres, que los hombres eran pues tenían pues no ¿cómo le dicen? Ellos le cortaban su prepucio, ¿no? Y entonces ellos estaban bautizados. Eso era una marca que hacía que pertenecieran a Dios. A las mujeres no, porque las mujeres en ese tiempo no eran valoradas como ahora, ¿no? Las mujeres eran tratadas y bueno, sin verlas como un animalito, unas que no tenían prácticamente una aceptación en la sociedad, ¿no? Solamente lo podían aceptar cuando estaban junto con sus padres o sus esposos, ¿no? Y cuando eran viudas, pues prácticamente no eran nada, ¿no? Se quedan solas, vacías, se quedaban sin nadie, se quedaban. Hasta que vino Jesús, se bautizó y cambió, pues todo, cambió los planes, ¿no? Y pasamos a esa alianza, ¿no? Porque la antigua alianza murió y ahora la nueva alianza es lo que Jesús nos trae, y esa alianza viene a decirnos que esclavos, libres, cholo, mestizos, blancos, hombre, mujer, gringo, todos somos iguales, somos un espíritu. Dios nos dio esa salvación, nos dio esa importancia a las mujeres, ¿no? De que nosotros ahora con este bautismo somos salvados y todos, ¿no? Y somos también igual aceptados como los hombres, ¿no? Gracias a la misericordia infinita de Dios Santísimo, del Padre Jesucito, que está en el cielo, está con nosotros, ¿no? Por valorar hacia la mujer, y ahora somos iguales, ¿no? Hombre y mujer. Ahora en Pedro, como le estaba diciendo, Pedro le contestó, conviértanse y háganse bautizar, conviértanse, dice, ¿no? Convertirnos, ¿no? Significa que escuchemos la palabra y dejemos las cosas que estamos haciendo malas, y bueno, es convertirnos y seguir el camino del Señor, ¿no? Y háganse bautizar, hacernos bautizar primero, ¿no? Y después ya y cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, no con el nombre, sino en el nombre vengo por parte de Jesucristo, te bautizo, ¿no? Y para que sus pecados sean perdonados. Acá nos está diciendo que los pecados sean perdonados. También el bautismo es para los pecados, para que se borren los pecados, ¿no? Y Dios le dará el Espíritu Santo, porque esta promesa es para ustedes. Es una promesa que Dios cumple, ¿no? Al irse, ¿no? Lo cumplió y nos dejó ese Espíritu Santo, porque Dios no miente, en su palabra no hay mentira, en su palabra del Señor todo es verdad. Por eso nosotros debemos pensar tanto jóvenes y niños. Acá también dice niños, no dice solamente adultos. Entonces, si un niño no está bautizado, fácilmente el demonio puede entrar a molestarlo, porque es un niño indefenso. Cuando tú te bautizas, tienes el sello indeleble que te hace perteneciente a Jesús, ¿no? Que no se borra ni se repite. Por más que tú te hayas bautizado de chiquito y después digas, no, a mí no me pasaron la voz, a mí me bautizaron de niño y ahora yo quiero bautizarme porque quiero escoger a la iglesia que quiero ir. No, el bautismo de Dios es único, uno indeleble, que no se borra. Por más que tú quisieras borrar, es único. Como dice acá en una cita, acá dice, no sé dónde está eso, pero el bautismo es uno solo. No tenemos que bautizar en otro bautismo, porque por más que te bautices no vale, el que vale es el primero, ¿no? Bueno, entonces acá en Hechos 16:31 dice, ellos respondieron, ten fe en Cristo Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y le comunicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa, Pablo y Silas. En ese tiempo Pablo y Silas estaban pues predicando, y le detuvieron los soldados y le metieron a la cárcel, le hicieron que vigilara a un soldado, y en ese tiempo a las 12 de la noche por ahí comenzaron a rezar, a orar ellos, y de esa oración, porque la oración tiene poder,
se produjo un temblor fuerte, ¿no? Un temblor fuerte que sacudió pues las rejas, se abrieron las puertas y pues ellos no se escaparon, se quedaron ahí, todos los presos estaban también ahí y el soldado al ver eso pues quería matarse, le dijeron de adentro, le dijeron detente, le dijo Pablo y él le dijo que le hablaran la palabra del Señor, que le hablaran la palabra del Señor a él y de su casa porque quieren creer ese Dios, quieren saber quién es ese Dios, pues se alimentaron de la palabra del Señor gracias a Pablo y a Silas y en ese mismo momento llevaron a su casa y se hicieron bautizar todos y se alegraron con lo suyo porque habían creído en Dios. Qué hermoso es la palabra del Señor que tiene vida. Acá dice en Mateo 28:19 dice, por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos y bautícenle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta que se acabe el mundo. Qué hermoso. Jesús nos manda, acá en Mateo manda 28:19, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y acá en Marcos, de repente algunos pastores imaginen que eran, pero acá en Marcos dice, vayan por toda la creación y anuncien el evangelio. Todo el que crea se salvará y todo el que no crea se condenará. Entonces ahí van a decir, ¿por qué acá dice ustedes bautícenle primero y después predíquenlo? Y si acá en Marcos dice, primero predíquenlo y después bautícenlo. Ustedes dirán, ¿por qué hay contradicción en la Biblia? Pero hay un resbalón de contradicción, pero no está contradicido, sino hay que saber entenderla. Marcos se refería, él predicaba a los paganos y Mateo, él predicaba a los judíos cristianos que ya estaban convertidos, ¿no? Conversos, ya estaban convertidos. Acá en Marcos dice que, por ejemplo, tú tienes en un salón, tienes a jóvenes, a niños, a ancianos, a adultos, de todo. Y todos son prácticamente personas que no tienen nada de una noción del Espíritu Santo, de Dios, de Jesús, nada, no tienen nada, no saben nada. Están perdidos, están ciegos, están tapados, no saben nada. Se llama paganos porque no tienen una creencia de Dios. Entonces a esas personas estaba predicando Marcos, a los paganos. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Llenarse del Espíritu Santo, hablarles sobre Dios, sobre Jesús, sobre su vida, sobre para qué existe el bautismo, sobre la salvación, sobre la resurrección, sobre todo, ¿no? Lo que Jesús nos enseña, ¿no? Les predicó primero y cuando ellos creyeron en Jesús, recién ellos tenían que bautizarse después de la predicación porque eran paganos, porque no sabían nada. Es como hacen ahorita la Iglesia Católica. Viene una persona que no sabe nada de la iglesia, nada de conocimiento. Viene, entonces Jesús es de los sacerdotes, le predican la palabra y ellos creen. Cuando creen se bautizan. Entonces la Iglesia Católica predica tanto como los paganos y tanto como los cristianos. Y acá en Mateo eran personas judías cristianas que ya estaban convertidas, que ya creían en Jesús y en los apóstoles y en sus enseñanzas y en sus mandatos. Entonces a ellos se les mandaba de frente a bautizar. Pues dice, hagan mis discípulos, vayan y hagan discípulos. Quiere decir así como una persona que viene y ya sabe. Se bautiza, después de bautizar, predica, se enseña, se alimenta la palabra del Señor. ¿Qué está haciéndose? Está formándose para ser un discípulo. Por eso acá dice, vayan y hagan que todos los pueblos, no solamente es un pueblo, que todos los pueblos sean mis discípulos. Y después que sean sido discípulos, ¿no? Bautícenlos. Pero después que sean bautizados, no, después que la estén bautizado ellos, recién van a aprender, recién van a predicarles y recién le van a enseñarles la palabra del Señor y sus mandatos después que se ha bautizado, y de ahí ya sale un discípulo. Por eso dice, ¿no? Bautícenlo y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De hecho, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solamente con agua, sino con el Espíritu Santo. El agua solamente es un símbolo, con el Espíritu Santo, si no, en vano hubiera sido la resurrección de Jesús y en vano hubiera sido su bautizo. Y enséñeles, ¿ven? Acá se enseña. Después de bautizar, enséñeles a cumplir todo lo que yo les he enseñado, encomendado. Y yo estaré con ustedes todos. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se acabe el mundo. Es el dicho, ¿cómo se llama? El encargo de Jesús
a todos sus discípulos, que todos somos discípulos de Jesús. Entonces acá no dice, si alguien te dice en los evangélicos, alguien te dice, ¿por qué acá dice vayan y bautícese primero y después enseñen? Porque como hace la Iglesia Católica, bautizan y después lo enseñan a una persona, a un niño. Pero acá en Marcos dice, vayan y prediquen la palabra del Señor a toda criatura, a todo el mundo. Y después bauticen, y el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Por eso expliqué, eso era para los paganos y este era para las personas que han creído, que ya están convertidas, y solamente para que se bauticen y sigan con el mandato de Jesús, sean discípulos y sean más discípulos y más discípulos. Está claro ahora. Ahora pasamos por San Marcos 1:9, que dice, en esos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, en busca de Juan para que lo bautizara en el río Jordán. Y cuando salió de las aguas, no en las aguas, sino cuando salió de las aguas Jesús, el cielo se abrió y del cielo bajó el Espíritu Santo en forma de una paloma, y del cielo llegaron estas palabras: tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto, en quien me complazco, el elegido. Jesús. Y nos está dando ese ejemplo a nosotros, que al momento de bautizarnos nosotros, como estamos haciendo en la Iglesia Católica, se bautiza, que el símbolo es el agua, se sumerge en el agua y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Se bautiza, entonces se te abre el cielo. Se te abre el cielo, qué hermoso. El cielo es para la salvación, o sea, quiere decir que el bautismo es, no solamente es único para el perdón de los pecados, no es para para entrar a la iglesia, como dice la primera sacramento de la Iglesia Católica, no es para limpiarte y purificarte nada más, no es para revestirte de Cristo, también es para la salvación. O sea, es un requisito más para la salvación, pero todas las personas que se bautizan también sirve para la salvación. Todas las personas que se han bautizado se salvan con el Espíritu, con el bautismo, porque ya están como un sello indeleble acá, que están ya, que pertenecemos a Cristo, que pertenecemos a Él. Es como un animalito que cuando están para llegar a morir, le ponen un sello y le dicen, este ya está marcado para que ya le lleven, le toca su turno, ¿no? Estamos con un sello, entonces el malo, el cachudo, ya no se va a acercar porque tenemos un sello, porque ya sabe que pertenecemos a Dios, ya no va a poder tocarnos. Por eso es que es muy importante que nosotros como papás bauticemos a nuestros hijos, no le dejemos huérfanos, no le dejemos inhabilitados, no le dejemos débiles. Y se abre el cielo y baja el Espíritu Santo y un Hijo amado. Así nos dice Jesús: tú eres mi Hijo el amado, tú eres mi elegido, tú eres mi predilecto. A mí, a ti, a todos nos dice eso Jesús, porque nos está dando el ejemplo de nosotros seguir a Él, porque se supone que el bautismo es para el perdón de los pecados. Si Dios no tiene pecado, entonces Dios nos está dejando ese ejemplo de seguirlo a Él, porque Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. En su palabra no hay mentira. Él es la verdad, hay que seguirle a Él, la verdad y la vida eterna, la salvación, es Él, Jesús. Y acá en San Mateo 3:13 dice: por ese tiempo vino Jesús de Galilea al río Jordán en busca de Juan para que lo bautizara, pero Juan se ponía diciendo: yo soy el que necesito tu bautismo. Yo Juan, quiero tu bautismo de ti, del Espíritu Santo. ¿Y tú quieres que yo te bautice? Dice Juan. Pero Jesús dijo: un momentito, Juan, un momentito. Tú puedes querer eso, yo puedo querer esto, pero a nosotros nos conviene seguir la voluntad de mi Padre, la voluntad de nuestro Padre. Es que sigamos tranquilos, sigamos con nuestro camino, sigamos hasta que se cumpla, y la cumplió Jesús cuando se bautizó. Se abrieron el cielo y esa voluntad se cumplió porque el cielo se abrió para Él y también para todos nosotros, la salvación. Si le hubiera hecho caso a Juan, entonces no se hubiera abierto esos planes, ¿no? Por eso no dejamos, Juan pensó en ese momento como los evangélicos: no, ¿cómo te vas a bautizar tú con el Espíritu Santo? ¿Cómo te vas a bautizar con el agua nomás? No. ¿Por qué te vas a bautizar por eso? No, Él no puso ni barreras, Jesús no quiso que pusiéramos barreras ni nada. Tenemos que hacerle caso al Padre. El bautismo, el agua y el Espíritu Santo es para la salvación de nosotros, y eso tenemos que cumplirlo, ¿no? Porque el Padre dice, Dios manda eso, tenemos que cumplirlo, ¿no? Así nos dice Jesús. En Lucas 7:29 dice: toda la gente que oyó, hasta los publicanos, reconocieron el llamado de Dios y se hicieron bautizar por Juan.
Pero los maestros de la ley y los escribas rechazaron el designio de Dios al no hacerse bautizar por Juan. ¿Por qué rechazaron? Porque no creían en Jesús, ni en los apóstoles, ni en sus mandatos. O sea, anularon los planes de Jesús, le impidieron, pusieron trabas para que se cumpliese la promesa de Jesús, ¿no? Nosotros no podemos poner obstáculos para que Dios cumpla sus promesas, sus planes. No podemos. Tenemos que hacer como la gente que oyó, ¿no? Como los publicanos que oyeron y reconocieron el llamado de Dios, porque toda oveja reconoce la voz de su pastor, y nuestro pastor es Jesús. Y por eso tenemos que bautizarnos. Acá, hermanita, dice, seguimos con bautismo, dice, acá verifica, Juan dice, verifica, dice, San Marcos 1:8, pues yo le bauticé con agua, pues él bautizará con el Espíritu Santo. Y acá está reconociendo que su agua solamente es para conversión y que el que viene es más fuerte que él, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? Que muchas personas se quedan en el agua y ahí nomás, y el Espíritu Santo no vale, ¿no? Y eso es acá mismo Juan por su propia boca está diciendo, ¿no? Pues yo lo bauticé con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Y acá en Romanos 6:3 dice, ¿cómo podríamos ignorar este punto? Los que fuimos sumergidos por el bautismo en Cristo Jesús, fuimos sumergidos con Él para participar de su muerte. Pues por el bautismo fuimos sepultados junto con Cristo para compartir su muerte, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre. También nosotros hemos de caminar en una vida nueva, así como Cristo murió con el pecado, por el pecado y resucitó. Nosotros también vamos a morir con Cristo y resucitar con Cristo para la vida eterna. Tenemos que creer en su palabra del Señor. Y acá seguimos con el bautismo que dice San Juan. Acá en Gálatas 3:28 dice oración sacerdotal. Es una oración que dice, Padre, que seamos uno como ellos también son unos. Acá viene a decir, así como en Corintios 12:12, que dice, del mismo modo que el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero aún siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Vuelve a repetir Jesús acá, que todos los cuerpos, todos los miembros vienen a ser uno. Así como el Padre y el Hijo es uno, nosotros también vamos a ser uno con ellos, y ellos con uno con nosotros. Acá el bautismo, ¿para qué? Para el perdón de pecados, para la salvación del mundo, por el Cristo, por el destino de Cristo, ¿no? Bueno, hasta acá ahorita, hermanitos, les he hablado eso, y a otro día seguimos con otro tema, ¿sí? Gracias.